Muy especial, porque como ya lo hemos estado anunciando, el día de hoy vamos a tener
un tiempo para no despedirnos, pero más bien encomendar a la familia Triposo a esta nueva etapa de ministerio que ellos van a emprender, como ya lo han compartido con nosotros. Dios ha puesto allí en su corazón y ha confirmado la decisión de poder trasladarse a Argentina y continuar con el ministerio que ellos habían estado desarrollando ya durante muchos años. Después vamos a conocer un poquito más acerca de esto. Y es por eso que este es un culto especial, un culto en el que como iglesia, Vida Nueva en Chacarilla, estamos acompañando a Víctor, a Járuco y también a sus hijos, a Mauricio, a Matías, a Mariano, en esta nueva etapa que ellos van a emprender como familia. Y agradecemos al Señor porque también tenemos entre nosotros varios familiares que después los vamos a mencionar, amigos, tanto de Argentina como también de Brasil, y tenemos visitas especiales que nos van a estar acompañando en este domingo tan especial. Así que vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos con nosotros al pastor Amico, al pastor Osvaldo Amico, de la primera iglesia bautista del Callao. Gracias, hermano, por acompañarnos en esta oportunidad. Ahora, el pastor Amico a las 11 tiene que estar en su iglesia porque ellos ya desde hace un par de semanas, creo, ya empezaron con sus reuniones presenciales, así que solamente va a poder acompañarnos en esta primer parte del culto, y por eso le he pedido al pastor Amico que él nos guíe en oración comenzando el culto de esta mañana. Y si quieres, hermano, un saludo para la iglesia, un saludo también para Víctor, para Járuco, y después, por favor, guías en oración. Adelante. Muchas gracias, hermano. Hermanos, es un privilegio poder estar delante de ustedes. Y bueno, vamos a dirigirnos al Señor, por favor. Vamos ahora. Claro. Amado Dios, estamos hoy día prestándonos para poder ser testigos de un evento trascendental para la vida de la familia Trigoso. Y Padre, nosotros estamos muy contentos, estamos muy agradecidos a ti por la manera maravillosa como tú estás obrando en la vida de tantas personas que se han convertido a ti. Recuerdo, Señor, a los tiempos en que conocí al hermano Víctor como un niño, inquieto él, y Señor, como un día tú le llamaste para ser salvo, y después le llamaste para que él pueda consagrar su vida, y después le llamaste, Señor, para que él pueda servirte a tiempo completo. Y hoy no solamente vemos un hombre, sino vemos un siervo que realmente ha puesto las manos en el arado y quiere seguir adelante. Gracias porque el Espíritu Santo da dones sobrenaturales para que podamos edificar la iglesia, pero Jesucristo regala hombres, regala siervos de Dios. Y el regalo precioso que tenemos aquí es un hombre que ha dedicado su vida y juntamente con él toda su familia que le acompaña. Santo Dios, queremos que ahora que él se dirige a un país hermano, a la Argentina, puedas tú, Señor, usarle grandemente. Puedas, Señor, hacer de él un modelo, un ejemplo de vida, de tal manera que su vida influya en los demás. Queremos que, Señor, tú le protejas, le cuides y que la palabra que él predique y las acciones que él haga, pues siempre estén bajo el control tuyo. Santo Dios, muchas gracias por la vida de él y la vida de su familia. Muchas gracias por la bendición de estar juntos y de ser testigos de esta reunión que engrandece tu nombre. Bendice a todos los presentes y, Señor, en el tiempo en que encomienden a tu siervo y a su familia, Señor, bendícelo y prospéralo conforme a tu perfecta voluntad. Sabemos que le esperan problemas, situaciones, tentaciones, adversidades, pero también le esperan victorias. Le esperan también el poder glorificar tu nombre allá en la Argentina.
Santo Dios, encomendamos su vida en tus manos y en tus manos también la vida de su familia, porque les amamos mucho y porque yo sé que tú les amas mucho más. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Gracias, Pastor Amico, gracias por su participación con nosotros. Y bueno, es bienvenido para seguir acompañándonos en el resto de la reunión y sabemos que cuando ya se tenga que retirar no hay ningún problema. Gracias por acompañarnos. Muy bien, hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a tener una alabanza especial allí que han preparado el grupo de nuestra iglesia. Y después de la alabanza quiero presentar a Sergio, quien va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios, y él está desde Argentina, así que él ha pues accedido ahí para estar con nosotros, y va a ser de tremenda bendición escuchar el desafío de Dios para nuestras vidas. Así que continuamos con la alabanza y luego presento al predicador de esta mañana. Adelante. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres Señor, poderoso y justo. Como he de seguir en libertad y huir de la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Sea tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. No he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Se me hace a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente.
Muy bien, muchas gracias. Lindo, hermoso poder escuchar esta alabanza. Y fueron bien valientes los jóvenes de grabar esto afuera, en el frío, pero bueno, qué lindo. Lindas tomas y también un lindo tiempo para meditar en el contenido, ¿no? En el mensaje de esta alabanza y poder preparar nuestro corazón para la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, en esta oportunidad tenemos con nosotros a Sergio Martínez. Él es el director de Palabra de Vida en Argentina y también de Palabra de Vida en Sudamérica. Y bueno, le hemos invitado para que él nos acompañe en esta mañana compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Dios también ha utilizado a Sergio por muchos años en diferentes lugares, llevando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Sergio y su familia han sido misioneros en Portugal muchos años, después en España también, y ya desde hace casi 2 años atrás el Señor les ha traído de regreso a Argentina para tomar la dirección del ministerio, tanto en Argentina como también en Sudamérica. Así que para mí es una alegría muy grande tener a Sergio compartiendo este tiempo con nosotros. Te apreciamos mucho, agradecemos a Dios por tu vida y gracias, Sergio, por acompañarnos en esta oportunidad. Así que adelante, este tiempo es para ti, para que compartas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Bueno, buenos días, amada iglesia, buenos días a los ancianos, pastores, líderes también, hermanos que se han reunido a esta convocatoria de Dios, ¿no? Porque cuando hablamos de enviar misioneros, muchas veces en nuestra forma de hablar, adoptamos palabras que al verla a través de la Escritura no son necesariamente como la Biblia nos describe, ¿no? Podemos ver que en el primer viaje misionero de Pablo fue el Espíritu Santo que llama a Pablo y a Bernabé, y no es la iglesia. La iglesia simplemente lo que hace es rodear a estos 2 siervos de Dios para una obra que el Espíritu tenía, y sabemos bien que ahí en capítulo 13 de Hechos vamos a ver otro, quizás la culminación del primer viaje misionero con algunas cosas importantes. Vemos que prohíbe 1 y 2 veces también para una obra que Dios tenía. Lo que hace la iglesia es rodear a estos hermanos y en base a la autoridad, ellos ponen las manos y envían a esto, no envían a estos hermanos, sino en señal de autoridad, lo que hacen decir, bueno, el Espíritu Santo de Dios está llevando a estos hermanos. Así que Víctor y Jaruco, es un tema muy delicado el que tratamos hoy, porque nosotros fuimos convocados por Dios y sobre todo por la iglesia local, que es la que da testimonio de que Dios está en sus vidas. Ni siquiera Palabra de Vida tiene nada que ver en este negocio, porque, como digo, Palabra de Vida es la comunión de hermanos que se congregan en una iglesia, simplemente es un instrumento de la iglesia del Señor para una operación especial del Señor, que es la juventud, como así la iglesia tiene otro tipo de operaciones, ¿no? A los niños, a los adultos. Así que nos convocamos acá, o nos convoca el Señor para algo que es sublime. Dios llamando a siervos de Dios. Alguien dijo así, ¿no? En cuanto a ser padre, dice, es la única profesión en la que se recibe el título y luego se cursa la carrera, ¿no? Esto con los padres. Vos recibís el título y después cursás la carrera. Pero como misionero es al revés. Haces el curso en la iglesia local por muchos años y quien te da el título es el Espíritu Santo de Dios cuando te llama y te condecora y te dice, bueno, te recibiste de misionero, ahora realmente demostrá que Dios te llama. Y esto es sublime para la iglesia del Señor, porque fue en capítulo 13 que tenemos ahí que estos sirviendo al Señor, el Espíritu les llamó. Así que Dios nos llama gente para tapar agujeros, Dios nos llama gente para suplir algún ministerio en la iglesia. Dios llama personas, siervos de Dios, para una obra que nunca te imaginaste y nunca pensaste. Porque cuando el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, nadie pensó que en el medio del camino también había oscuridad y había también naufragio. Nunca en el contrato Dios no te lo pone a esto.
Dios te lo va a enseñar a esto para que aprendas que cuando pasas al otro lado es Dios quien te llamó. Me ha pasado muchas veces que llegando a un país, uno sale con todo el ánimo de la iglesia, te ponen la mano, siempre decimos aquí en Argentina, te dan la vincha, la bandera, el souvenir, la gorra y te dicen, bárbaro, eres misionero, uno sale. Y cuando uno llega al país que no conoce, lengua que no conoce, uno dice, ¿qué hago acá? Porque hablo, no me entienden, me hablan y no los entiendo, y entonces digo, ¿qué hago acá? Entonces, ¿qué es lo que te sostiene en ese proceso de llamado? Es la convicción de que el Espíritu de Dios te llamó. Y ahí entonces la iglesia con las cartas y el ánimo te sustentan. Ahora, esta es la obra de Dios, es la obra de Dios que hoy el Señor te da el título de misionero para una obra que tiene que ver con la confirmación, con el evangelismo y el discipulado y la confirmación de hermanos que se van a congregar y van a crecer en la iglesia del Señor. Eso tiene que estar claro en el llamado de Dios. Cuando fuimos a Portugal y España sabíamos que era una obra que Dios nos había dado con las iglesias del Señor y en el evangelismo, en el discipulado y en la confirmación. Hubo hermanos que hubo que verlos a visitar, hubo que animarlos para que pudieran, como decimos en portugués, caminar acima dos joelhos, es caminar sobre sus propias rodillas. Cuando un niño aprende a caminar es cuando todo el peso lo soporta la rodilla. Entonces, camina, es que las rodillas se hicieron fuertes. Si vas a Hebreos capítulo 12, las manos caídas y las rodillas paralizadas, habían perdido el timing de caminar y correr en la vida cristiana. Esto es una figura hermosa en la iglesia, así que ahora los misioneros caminan sobre sus propias piernas, guiados por el Espíritu de Dios y acompañados por la iglesia del Señor. Vamos a ver entonces esto que está en capítulo 15, y ahí vamos a tener el primer concilio en Jerusalén. Algo se va a armar ahí, algo va a pasar, pero me gustaría desafiarlos como iglesias del Señor a esto. Cada uno escribe la propia obra misionera que Dios le dio. Desde la iglesia como el programa de Dios, dentro del programa de Dios, y vamos a ver en el libro de los Hechos, muchos dicen es un libro de transición. Para mí la transición la hemos gestado desde el punto de vista de que transición es un tiempo para pensar, para analizar. Para mí no es un libro de transición, si bien es un libro de transición desde el punto de vista bibliológico, es decir, pasamos de un Antiguo Testamento a un Nuevo Testamento. Para mí es un libro completamente de acción, porque son los hechos del Cristo resucitado y son los hechos donde Cristo le dice al Espíritu que no hablará por su propia cuenta todo lo que Él dice. Entonces, hay un nuevo programa, un nuevo misterio revelado, que quiere decir que yo no puedo ver la iglesia en el Antiguo Testamento, la veo en el Nuevo Testamento porque es algo nuevo, que ni siquiera los discípulos sabían. Capítulo 1 de Hechos, versículo 6, que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo restaurarás tu reino? Reino literal, que los librarás de Roma, del imperio de Herodes. Entonces dice, ¿cuándo restaurarás? A vosotros no os interesa saber las sazones y los tiempos, el cronos y el kairos, en el momento que se va a dar en el reloj de Dios y de la forma que sea. No les importa. Ahora viene la iglesia. Y la iglesia es la obra del Espíritu Santo, no de manera intermitente como en el Antiguo Testamento, sino de manera permanente. Otra cosa nueva que nos vamos a tener que acostumbrar. No estará solo con vosotros, sino en vosotros. Un nuevo programa, la iglesia del Señor, revelada como algo nuevo, como un misterio impactante, pero el Señor Jesucristo como el pastor de la iglesia, como el príncipe de los pastores, como el buen pastor, guiando a la iglesia a través del Espíritu de Dios. Así que obra sublime y delicada para prestar atención. Vemos que como nos equivocamos hoy como iglesia local, también se equivocaron los primeros. Fíjense en capítulo 15. Entonces, podemos ver que venían de un ministerio arrollador, como en capítulo, como lo vemos a través de la Escritura. El Señor los mandó a ser discípulos, a predicar el Evangelio, vinieron, vio la multitud que era como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasó? Los primeros que ponen, como decimos, la pega, los primeros que se quejan, ¿quiénes son? Aquellos que habían hecho milagros, los discípulos. Y le dice, ¿cómo vamos a darles de tanto alimentar a tanta gente? Son muchos, no nos alcanzarán 200 denarios. Siempre la queja, y ahora viene la queja. La queja porque la queja introduce cosas humanas, la queja introduce perspectivas humanas, la queja introduce preferencias personales que no tienen nada que ver con la obra que Dios hace.
¿Qué obra estás haciendo? No, solamente la de Dios. Te han preguntado también quizás cuál es la visión que tienes para la iglesia. Tú y yo no tenemos ninguna visión. La visión es de Dios. Nosotros tenemos un plan de trabajo. Porque la visión, en términos de visión, ahora uno dice visionario, ¿no? ¿Cuál es? Este es un hombre visionario. Bueno, es un hombre que tiene los objetivos claros, pero la visión te la da Dios. La visión la da el Espíritu de Dios hasta los confines de la tierra. Y acá comenzamos con el capítulo 15 que dice la palabra de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ok, aparte de la salvación, algo más. Como iglesia y como misión de parte de la iglesia local hacia las naciones, como la Gran Comisión la podemos definir como el plan ejecutivo de la iglesia local que el Señor le ha dado a la iglesia local. Es el plan ejecutivo hasta los confines de la tierra. Entonces, podemos observar que dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando, dice, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Iban de camino a arreglar un problema frente al concilio y no perdieron tiempo. Está bien, vamos a ir a discutir a Jesús, pero mientras tanto vamos a seguir predicando el Evangelio. Ya llegaremos allí, ya vamos a arreglar el problema de hombres, pero la visión y el llamado de Dios continúan. Entonces, esto es hermoso ahí, como también Pablo y Bernabé trataron el asunto. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Ahí estamos en capítulo 15 de Hechos, ¿no? Y los ancianos, dice, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace, dice, algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí comenzamos una nueva dispensación o economía, un nuevo misterio para todos, para judíos y no judíos. Entonces, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Vuelvo a repetir. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora que, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vamos a analizar primeramente dos cosas importantes. Cada uno de nosotros tiene que escribir la obra misionera que Dios le ha dado a través de la iglesia local. Entonces, uno ve este texto, ve dos cosas importantes. Primeramente, en este contexto del capítulo 15, de un primer viaje misionero que había acabado con muchos frutos en una región tan particular como la de Turquía. Estamos hablando que el primer viaje misionero se desarrolló en la región de Turquía, la Turquía de hoy, predicando el evangelio abiertamente y confirmando hermanos. Y me encanta a mí la estrategia más que la visión. La visión se la había dado el Espíritu de Dios, ¿no? A dónde debían ir, cómo los guió. Pero el plan de trabajo, van y confirman. En algunos lugares entraron, en otros no entraron. Pero después de todo este fruto, cuando debería ser motivo de alabanza y de alegría y de comunión y de gozo, uno se pregunta: ¿por qué después de un viaje misionero inolvidable, donde los gentiles habían escuchado el Evangelio por la primera vez, y aquí en esta Turquía,
la gente entra en una discusión tan grande? Hay dos cosas que vamos a ver aquí en esto de escribir la propia obra misionera. Es que el Evangelio, la verdad del Evangelio, se va a poner en juego, en causa. Y esto es un tema muy delicado. Aquellos que hemos podido servir en países más ateos o liberales, la iglesia muchas veces se mimetiza con la cultura y pasa a ser una iglesia incrédula. Te pongo un solo ejemplo. Trabajando en Portugal, yo definía la iglesia evangélica como una iglesia católica. ¿Por qué? Porque tenía formas católicas, porque la iglesia evangélica, o mejor dicho, la cultura portuguesa es el segundo Vaticano católico, por decirlo así. Entonces, muchas veces las formas de la iglesia evangélica son un poquito así. Pero cuando vas para el lado de Cataluña, para el lado de España, donde se gesta todo el liberalismo y todo, la iglesia se mimetiza con la cultura y se transforma en una iglesia incrédula. Te puedo poner un ejemplo en cuanto a esto, como muchas veces la causa del evangelio es puesta en juego. Nosotros estábamos haciendo un ministerio con musulmanes, con jóvenes musulmanes. ¿Qué dirías vos? Después que la iglesia ahora mucho tiempo, los musulmanes, 15 jóvenes, acceden a ir a un campamento cristiano donde tenés 2 pequeñas mezquitas o lugar de reunión. Los padres los dejan ir porque somos gente buena, porque sus hijos no se van a drogar, no se van a ir con chicas ni van a ir a la noche, van a ir a un lugar bueno. ¿Qué dirías vos? Que en un bus suban 15 musulmanes con tus hijos, jóvenes de las iglesias y no creyentes. O diría, es un milagro, ¿correcto? Esa sería nuestra expresión. Dios respondió a las oraciones, pero te viene el diácono de la iglesia, el diácono de la iglesia y te dice, Sergio dice, qué raro que los musulmanes vayan a un campamento. Ahí te das cuenta cómo la iglesia se mimetiza con la cultura. Es raro. ¿Y la oración? ¿Y el poder del evangelio transformador? ¿Y los hechos del Cristo resucitado no pueden salvar a estos musulmanes? Ahí te das cuenta cómo la causa del evangelio en pocas cosas, en nuestra manera de vivir, se pone en juego. Entonces, esperamos la visión del líder, la visión del pastor, la visión del diácono. No, la visión es de Dios. El plan estratégico es de la iglesia, de los diáconos, de los líderes, que con oración y con entrega, con cuidado, con mucho temor, van a guiar a estos hermanos que el Espíritu de Dios llamó y van en autoridad a reconocer que van para algo que Dios los llamó, que ni la iglesia local que los envía sabe a dónde van y qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que confiar que el evangelio funciona. Pero una cosa que tenemos que tener claro, primero, es que la verdad del evangelio, la causa del evangelio siempre va a ser puesta en causa. En Perú, en Latinoamérica, en África, en Asia o en Europa. En cualquier continente, la causa del evangelio va a ser puesta en causa. Sí, es Cristo más esto. Recuerdo quizás en algunos de ejemplos, cuando un joven evangélico líder por muchos años veíamos que algo raro, ¿no? Yo le dije al líder, mira, este muchacho, no sé si este muchacho puede ser líder de jóvenes cristianos. Ahí sale un movimiento, ahí en Cataluña, el joven en las redes sociales, soy gay y amo al Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué confusión cuando ese joven es parte del seno de la iglesia, creció en la iglesia, la familia es parte del liderazgo de la iglesia! ¿Qué es lo que pesa, mi querido hermano? Pesa la causa del evangelio, pero la causa del evangelio, ¿cómo se pone, vamos a decir, cómo se le resta, cómo se pone en causa el evangelio? ¿Cómo se pone en causa la verdad del evangelio? Bueno, Dios ama a todas las personas, ahí comenzamos a bajar. Es Cristo más esto. Lo mismo le estaba pasando a esta iglesia, es Cristo más esto. Ahora, si bien la verdad del evangelio es puesta en causa, también la defensa del evangelio debe dar su fruto. Dice un relato, la iglesia y su mensaje se habían extendido a zonas remotas. Líderes eran nombrados para llevar adelante la obra que había comenzado. Y esto no habría ocurrido si Pablo y Silas no hubiesen obedecido el llamado del Espíritu Santo. Ahora, el viaje no careció de dificultades. Su vida estuvieron al borde también de la muerte. Vemos a través del capítulo 13, 14 y llegar al 15. Pero Dios los libró y pudieron regresar a casa para contar las grandes bendiciones que había hecho por la predicación del evangelio. Y siempre te aparece el diácono o el líder de la iglesia que te dice, qué raro lo que pasó con los gentiles, che.
diría algún diácono argentino, ¿no? Qué raro lo que pasó ahí. Nosotros no habíamos orado, no estaba en el plan de la iglesia local. No, mirá que vivimos hace años acá. Sí, el problema es que hace años que viven. Pero quizás algún filósofo de la iglesia local me mira a mí y dice, pues hombre, tú has venido de afuera porque tienes una visión diferente de parte del Señor. Y vas a ver cosas que yo no veo. Por lo tanto, bendito sea el Dios. ¿Quién te lo dice? El hombre más humilde, el que menos habla en la iglesia, pero que ve con la visión de Dios. Te va a animar el alma y te va a decir, gracias por venir, te estábamos esperando. Siempre aparece un hermano para animarte el corazón, que no es tiempo perdido, que va a ser difícil, nadie nos conocía. No conoces la tierra, llegás con chicos de 2, 6 y 4 años. Este es el camino misionero, el camino que quizás nuestros hermanos también, Rubén y Graciela, cuando fueron al Perú, jóvenes. La obra no carece de equivocaciones y errores, todos nos equivocamos. ¿Sabes qué? Yo me he equivocado mucho sirviendo al Señor, muchísimo. También he acertado mucho, pero la obra la compone en estas cosas. Pero lo que no debe estar en juego es la causa del Evangelio. Así que si seguimos avanzando, podemos ver, identificar en este primer punto, cuando la verdad se pone en juego, que hay intrusos. Dos cosas importantes que quiero remarcar en esta mañana. Primero, la verdad del Evangelio se puso en juego. Y número dos, la defensa del Evangelio también verdadero trajo su fruto. Dos puntos que queremos analizar. ¿Quiénes son estos intrusos que aparecen en el seno de la iglesia después del obrar de Dios? Muchas veces son cosas. Vas a saber que muchas veces son cosas. Muchas veces son pensamientos. Muchas veces son personas que toman una posición en tu vida que no les corresponde y te ejercen una presión sin tener el título o la autoridad para hacerlo. Ellos producen, escucha bien, distracción. Ellos producen desánimo. Ellos siempre atacan la propia fe en el Señor Jesucristo. La iglesia de Antioquía, un poquito más arriba, ya en la parte de Siria, ahí en el norte de Israel, fue afectada por este tipo de intrusos. Quiero decirte algo. Cuando el Señor le pide al pueblo ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 14, que marchen, la primera cosa es la distracción para el pueblo, porque ven al faraón que se viene con todos los carros y empiezan a decirle al líder, pero ni siquiera tenemos sepulcros. ¿Dónde vamos a morir? Por lo menos en Egipto. En Egipto teníamos sepulcros dignos. Vamos a morir en el camino. Y ahí comenzó todo un plan estratégico de murmuración y desánimo y de distracción. Y ahí viene el primer texto precioso, que también lo recoge el salmista en el 46:10, ¿se acuerdan? Estad quietos, estad calmos, estad en silencio y conoced que yo soy Dios. Siempre va a haber distracciones, siempre va a haber intrusos cuando defiendes el Evangelio de Cristo. Siempre. Como lo podemos ver también en Habacuc. Pobre Habacuc, un profeta menor que mira al Señor y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y el Señor dice, voy a usar a estos enemigos para que realmente la fe sea el elemento más importante, para que el justo viva por fe. Entonces, ahí tenemos un rey que estaba como Joacín, haciendo locuras. Y él dice aquí en el capítulo 1 de Habacuc, por lo cual la ley se debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. El tema no es que se tuerce la justicia de los hombres, el tema no es que se tuercen los gobiernos, el tema es que la iglesia local, la iglesia del Señor, el liderazgo de la iglesia llega a torcer los principios básicos y fundamentales que sostienen a la misión. En un mundo loco, donde la oración del Señor, ahí en capítulo 17, oro para que tú y yo seamos uno, como
la vara más alta, ellos y nosotros seamos uno, la idea moral, eso habla de la moral de la iglesia. Cuando eso se pone en causa, el Señor Jesucristo ahí en capítulo 17 en su oración sacerdotal, antes de volver a la gloria, ora por tres cosas. Ora por él mismo para que pueda dar vida eterna, ora por los discípulos para que los guarden del mal o del maligno, del diablo, para que la palabra de Dios pueda ser expandida, y ora por los que han de creer. Pero todo está basado en esa característica moral, para que sean uno. Cuando la iglesia pierde la identidad moral con el propio Dios como representante de Dios en la tierra, lo ha perdido todo. Puede perder entonces el evangelio la fuerza que debería, porque estamos distraídos. Decía Job después de ser probado en capítulo 36, 24, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. La obra maravillosa es el Cristo resucitado de entre los muertos. Esa es la obra que la iglesia proclama. Hermanos, qué tremendo lío tenemos en este lugar aquí. ¿Cuántos intrusos entran en la iglesia del Señor hoy? Por las redes sociales, por la virtualidad. Y esto va comiendo las bases fundamentales de la misión. La tranquilidad entre los cristianos de Antioquía, lo podemos ver ahí, de Siria, se vio entorpecida por la llegada de un grupo que posteriormente Pablo denominó a algunos que perturban. Dice el relato que algunos que habían llegado de Judea y de Antioquía estaban intentando oponer a los apóstoles entre sí, poniendo a Jacobo como su caudillo allí desde el sur, desde Jerusalén como el principal hombre de la iglesia, presentando a Pablo como su opositor. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a las iglesias del sur de Galacia, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, a las partes diríamos, de Turquía. Cuando acabaron de visitar a las iglesias, escribieron la carta de camino a ese concilio. Podemos ver eso, porque el mismo Pablo habla de estas cosas en Gálatas. El apóstol Pablo dice, vio esto con gran claridad, se indignó también, o se sintió indignado. En la carta de Gálatas lo podemos ver, como en un viaje, mientras iba confirmando hermanos, como estos intrusos que llegaron a Antioquía, persuadiendo a Pedro a retratarse y a separarse de los gentiles. Y esto arrastró también a Bernabé, que estaba con Pablo. Y a pesar de todo lo que había presenciado durante el primer viaje misionero, el comportamiento de Pedro, de Bernabé, fue lamentable. Ejemplo contra el evangelio. Uno está hablando de Pedro, hermanos queridos. ¿Cómo no me va a pasar a mí? Uno está hablando de Bernabé, que lo había visto todo al lado de Pablo. Y entonces comenzaron por cuestiones políticas a decir, bueno, el evangelio y lo que dicen los judaizantes también. Pedro había entrado por la manga también. Pedro había abrazado esas cosas. Sin duda, el valiente enfrentamiento de Pablo produjo el resultado deseado. Porque cuando Pedro llegó a Jerusalén para el concilio, había recuperado su equilibrio teológico y procedió a dar ante la asamblea un fiel testimonio del evangelio. Lo podemos ver. Y de la gracia. Y cómo Dios fue Pedro que se levanta, pero Pedro había sido recuperado teológicamente. Qué cosa de loco, qué cosa tremenda, hablando de Pedro, el que tenía las llaves de la iglesia, de la autoridad. Desde Antioquía a Jerusalén, Pablo es una bendición para la iglesia del Señor. Pone las cosas en orden. ¿Por qué? Porque la causa del evangelio, la verdad del evangelio, estaba siendo puesta en causa por estos intrusos. Número 2, la defensa del evangelio. ¿Cómo da su fruto? ¡Qué bendición! Dice, apenas la delegación de Antioquía había recibido una calurosa bienvenida de parte de la iglesia de Jerusalén, especialmente de parte de los apóstoles y los ancianos, se inició, dice, la controversia. Entonces, estamos en pleno concilio, hermano. Intervinieron algunos creyentes que pertenecen a la secta de los fariseos y afirmaron, como aquel diácono, qué raro que los musulmanes quieran ir a un campamento cristiano, ¿no? Siempre tenemos estos. Siempre tenemos algunos que desaniman, que distraen, que disturban, que dividen la iglesia.
Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, versículo 5. Ellos insistían que la circuncisión y el cumplimiento de la ley eran esenciales para la salvación, de manera que los apóstoles y los ancianos reunieron para examinar este asunto. La contribución de Pablo consistió en recordar a la asamblea el encuentro con Cornelio. Gracias a Dios, Pedro tuvo memoria y atribuyó humildemente toda la iniciativa a Dios. Fíjate que no tiene nada que ver con la visión de los hombres, no tiene nada que ver ni con la visión de Pedro, ni con la visión de Bernabé, ni con la visión de Pablo, tiene que ver con la visión de Dios. Hermanos, se para adelante y dice, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca, dice, para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ya hemos pasado quizás por lo que es la puesta en causa del evangelio. Estamos en la defensa del evangelio y acá se suma también, como lo podemos ver, el apóstol Pedro. Y Pedro concluye, muy bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor. También ellos como nosotros. Vemos que al hacer esta afirmación, Pedro está haciéndose eco, tal vez de modo inconsciente, de la afirmación del evangelio que le hizo Pablo en Antioquía. Precioso lo que estamos viendo, amados hermanos. Seguimos adelante. Vemos ahí, juntos dejan bien en claro que la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo, la gracia y la fe no pueden ser separadas. Mira ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, te animo. Al reconocer que nadie es justificado sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí había una carta intermedia escrita en el medio del viaje antes de llegar al concilio, donde Pablo corrige la teología que se había desviado. Pero Pedro, ahí en Hechos 15:11, ¿cómo ellos creemos que somos salvos? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vendrán intrusos a nuestra vida. Siempre nos pasará lo que les pasó a Moisés, lo que le ha pasado a Habacuc, lo que le ha pasado a Job. Siempre alguien irá al punto neurálgico de nuestra fe en el Señor Jesucristo, a poner en causa nuestra fe. Pero la obra misionera no puede ser parada porque es el plan ejecutivo de Dios que Dios le dio a la iglesia local. Y dos cosas importantes, amado hermano, amada iglesia, amados líderes. Siempre lo que va a ser puesto en causa es la verdad de que solo somos salvos por Cristo Jesús. Entonces, ahí la defensa del evangelio tiene que ser de una manera abnegada. Como Judas cuando escribe ahí en capítulo 1, versículo 3. Me es necesario cambiar el mensaje. Quería hablarles de esto, pero me es necesario porque dice ahí, algunos se introducieron. Y la palabra ahí, algunos entraron por la puerta de al lado y estos niegan al soberano Dios. Ellos niegan al déspota y al curios. Ellos niegan al Dios arbitrario que tiene toda la autoridad, pero también al Dios que comanda la iglesia. Qué tremenda carta la de Judas. Pero qué tremendo los días que vivimos hoy. Siempre vendrán intrusos. Amados míos, no quiero extenderme mucho, sé que es un día especial. Pero para mí son dos cosas importantes para una iglesia que reconoce la obra del Espíritu Santo enviando a sus siervos a la obra misionera. Querido Víctor, querida iglesia, hermana Jeruco, salen de Perú no a meterse en una cueva aquí adentro, salen de Perú con el llamado de Dios para llegar aquí a seguir animando las iglesias del Señor en Argentina, a seguir confirmando la fe de aquellos que han creído, a seguir honrando el llamado de Dios. No salen a otra cosa.
Los misioneros en la obra de Dios no somos una especie de turistas. Me he encontrado con muchos compañeros y colegas en el mundo entero. ¿Sabe lo que más quizás me preocupa de muchos compañeros? Algunos dicen, bueno, hace 10 años que estamos haciendo contactos. Estamos haciendo contactos, estamos haciendo cositas para atraerlos al Evangelio. No, el Evangelio tiene poder en sí mismo, no tenés que hacer ninguna galleta para traer a la gente a Cristo. Ni te tenés que vestir payaso para que la gente crea. Tenés que predicar a Cristo, que ha resucitado entre los muertos. Tenés que buscar la llave para entrar en la cultura que Dios te da. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio funciona. Dios no le dio a la iglesia algo que no funciona. El Evangelio funciona y transforma vidas. He visto a jóvenes completamente ateos llegar a Dios. Pero es el Espíritu de Dios que los atrae a la fe. Es el Espíritu de Dios que los transforma. Pero el Evangelio funciona. La centralidad del Evangelio. Nuestra fe es exclusiva, es central. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es singular. Hechos 4:12, de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante los que podemos ser salvos. Amada iglesia, el mensaje de la cruz está siendo puesto en causa por la imagen de muchos siervos de Dios. Están preocupados por la imagen. Algunos se decoran tanto que no sabes si son artistas de Hollywood o son siervos del Dios Altísimo. Están preocupados por cuánta gente los sigue a ellos y no cuánta gente sigue al Señor Jesucristo. Están preocupados hoy. ¿Sabes? La imagen de los siervos de Dios es un cheque en blanco para el diablo mismo. Les hace creer que son importantes en la obra de Dios y la obra de Dios no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Necesitamos más hombres piadosos, temerosos de Dios y dispuestos a ir a donde nunca se imaginaron, porque ni siquiera la iglesia local se imagina ni piensa dónde puede tener un impacto. Cuando envías un misionero a la obra de Dios desde una iglesia tan pequeña como lo era la iglesia de Antioquía, el fruto que vas a recoger es impensado. Recuerdo en mis 20 y pocos años cuando decidimos con mi esposa sin hijos salir de una iglesia del pueblo de Pergamino. Una hermana me dijo, cuidado que el diablo no te llene la cabeza, no te vayas para Portugal. ¿Cómo el diablo me va a llenar la cabeza yendo a predicar el evangelio a otro país? Es una cosa de loco. Así como el diácono que te llega y te dice, qué raro que esta gente vaya. Tenés el hermano que te va a decir, tenés que fijarte que no sea del diablo, que vayas a predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es del diablo, es del Trino Dios. Es un convenio trinitario que Dios le da a sus hijos y le da a la iglesia. ¿Cómo podemos decir esa barbaridad? ¿Sabes por qué? Porque no hemos leído la Biblia. O porque no hemos interpretado la Biblia, o porque no hemos asimilado lo que la Biblia dice. No es la visión de la iglesia, no es la visión de un hombre de Dios. ¿Sabes? Ayer estaba comiendo unos misioneros jóvenes en la India. Y la primera pregunta que muchas veces teníamos este tipo de conversación, digo, ¿se han preguntado cuál es tu visión para la India? Me dice, sí. Ambition and empowering, empoderar personas, o necesitamos personas proactivas. La visión la tiene un hombre de negocio. Fui un hombre de negocio por 7 años. ¿Sabes cuál es la visión? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Las metas. Pero la iglesia tiene visión propia, es la del Espíritu de Dios, hasta llegar con el Evangelio a los confines de la tierra. Lo que la iglesia tiene es una agenda ejecutiva, que es la Gran Comisión. Y yo como siervo de Dios no tengo otra visión que la de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque en muchos lugares debes pasar para confirmar los hermanos. ¿Por qué? Porque la causa del Evangelio está siendo puesta en juego y porque la defensa del Evangelio es necesario para dar frutos. Decía el Salmo 17:5 y termino con esto, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no rebalden. Me encanta la palabra caminos, da la idea de una pista.
Da la idea de una muralla circular, de una trinchera. Sustenta mis pasos o mis pies en tus trincheras, en tus murallas, en tu pista de acción, en algo que no acaba. Los caminos de Dios, hermanos, no tienen nada que ver con agencias misioneras. Los caminos de Dios no tienen nada que ver con la imagen de un líder que sube un poquito y baja un poquito la música para sensibilizar los corazones. Los caminos de Dios tienen que ver con trincheras, con murallas, con pistas de velocidad, con rutas de resistencia, para que Cristo sea conocido en el mundo entero. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no. Termino con esto. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Los mayores enemigos que tiene la iglesia son los que van contra la cruz de Cristo. Quiera hoy, amada iglesia, quiera hoy que nuestro Víctor y Jaruco puedan escribir la obra misionera a la cual hoy la iglesia fue convocada, toda en comunión, para decir, bueno, reconocemos que el Espíritu Santo de Dios les ha llamado de un lugar de servicio para una obra que Él tiene. La obra no se llama palabra de vida, ni mucho menos. La obra tiene que ver con la gran comisión, sigue siendo la misma, con aspectos diferentes, con murallas muchas veces, con pistas muchas veces, con trincheras muchas veces, pero el mismo Dios que te sustenta, el mismo Dios que te abraza. Llegará el momento donde mirará a tu esposa y llorarás por la soledad de la vida. Nos pasó, y termino con esto. Ya dije 3 veces que terminaba, como buen argentino nunca termina, ¿no? Pero bueno, ustedes ya conocen, ya están curtidos de estas cosas, pero yo quiero animarlos a esto. Yo recuerdo, después de 10 años creía que íbamos a morir en Portugal. Qué bonito Portugal. Ya me había habituado al café portugués, ya había tomado bien el idioma, ya creía que era un portugués, pero así, ¿no? Como dice, a partir a lois de todo, a romper los platos todos, dirían los portugueses, ¿no? Y ya hablaba doctrina, visitaba las iglesias, no me voy más de acá, quiero morir acá, y de pronto Dios nos llama para ir a España. Decían que España era el cementerio de los misioneros, y también de los argentinos, ¿no? Pero qué difícil fue salir de Portugal. ¿Sabés que fuimos en un viaje invitado, primero para ir a Madrid con mi esposa, nos prestaron un coche más rápido que el que teníamos, ¿no? Así que fuimos a Madrid, conocimos un poco la gente con la que íbamos a trabajar, y después de esa reunión y de 3 días, nos subimos al coche, cerramos la puerta con mi esposa, yo de mi lado que manejaba, ella, cerramos, nos miramos, ni loco, dijimos los dos, ni loco nos venimos a España. Madre mía, qué locura la de Dios. Como dicen los catalanes, mera de mi cor, no, madre mía de mi corazón. Terminamos yendo allá. ¿Sabes cómo salimos? Salimos encomendados por las iglesias de Portugal. Fue hermosa la encomendación. Viste, la gente se abraza, llora, te voy a extrañar, te dan regalos, te dan una vincha, una bandera, te lleva la bandera por... Pero cuando llega al otro lado, no te espera nadie. Hace 45 grados de calor, las iglesias españolas cierran en verano, en esa época. El pastor no estaba porque estaba en otro lado, y me esperaba un abuelo de 85 años que tenía más fe que Abraham porque me estaba recibiendo a un argentino y a su familia que no lo conocía. Le temblaba todo al abuelo. Llegamos a Barcelona, 45 grados de calor. Ni las iguanas andaban por allí. Hacía mucho calor. Llegamos al aeropuerto, el niño de 2, el niño de 4, el niño de 6. Digo, ¿qué hacemos acá si estábamos tan bien allá? ¿A quién le dijimos que sí? Y después que tomamos el tren, 1 hora y 25 para un pueblo. Mi señora no conocía el pueblo, no conocía la casa, no conocía nada. Valiente la rubia, valiente. Siguiéndome a mí, con los bolsos extenuados, cargados de sentimientos, cruzando un pueblo que no había nadie porque hacía calor. 3 días para que llegara el camioncito chiquitito que nos traía los pocos bártulos que teníamos. Y no teníamos la llave de la casa, así que la mirábamos por afuera. Ahí fue después Rubén, que le decía a Rubén un día, no, estoy muy ocupado, le digo.
Claro, vivía frente al Mediterráneo y me dice, vos, Sergio, que va a estar ocupado, mirá dónde Dios te trajo. Yo, pero no conozco a nadie. Después Dios nos llenó la agenda. Y sabes, una de mis oraciones fue, Señor, sé que tenés mucho pueblo que no conozco y muchos que habrá de llegar por la predicación del Evangelio. Después de 4 años me pregunté esto, Señor, ¿quién me conoce en este pueblo? Y me acuerdo que me junté con el anciano de la iglesia, a quien amo, grande amigo, y le digo, estoy preocupado por algo. Los campamentos comenzaron a funcionar, le digo, clubes bíblicos también, pero lo que me preocupa es que no me conoce nadie en el pueblo. Alguna cosa no está bien. Sabes que esa fue una linda oración, porque hicimos un santo descontrol, decía aquí un líder de Palabra de Vida. Creamos un proyecto educativo que pudimos entrar a las escuelas. Hoy Palabra de Vida, junto con la iglesia local, que es la iglesia donde justamente está sentado el ministerio, cierra la fiesta del pueblo. Un pueblo ateo, un pueblo del interior, con juegos y con cosas. Yo lo miro de acá y digo, wow, qué hermoso que es el llamado de Dios. Qué lindo es cuando Dios comienza a escribir la obra misionera. Y cuánto se goza la iglesia cuando su misionero ha ido tan lejos y después vuelve a contar la historia. Llegamos a Argentina, jamás pensé que iba a volver a Argentina. Dijimos 4 veces que no. Pero estamos acá. Y es la obra de Dios y es la visión de Dios. Quiera el Señor que esta preciosa iglesia de Perú se goce en el Señor por ver hermanos que se levantan. Recuerda algo, le digo algo aquí a la familia de Palabra de Vida, a las iglesias. Los mejores se tienen que ir, pero los mejores se tienen que quedar. La iglesia no es para peores. Los siervos de Dios son, los mejores se tienen que ir, los mejores se tienen que quedar. Porque los mejores se van porque el Espíritu llama y los mejores se quedan porque el Espíritu los confirma. Cuando hablo de mejores hablo de liderazgo, ¿no? Porque en la iglesia tenemos de todo. Bueno menos bueno, malo menos malo. La iglesia es eso, es la familia de Dios. Quiera Dios que la gracia del Señor los sustente en este día a todos. Y amada iglesia, cuando sale el misionero es un gozo en el cielo. Cuando las puertas de la iglesia se abren, dice la iglesia suelta. Y dice que pusieron, la idea ahí, el concepto es soltar, abrir las manos. Una iglesia que abre las manos es una iglesia que llega hasta los confines de la tierra. Bueno, oramos al Señor. Bendito Dios, gracias por este día hermoso con la iglesia aquí reunida, Señor, de tantos lugares. Señor, que puedas guiar también a los ancianos, a los líderes en este día, aunque sea de esta manera también, a entender, Dios, el milagro trascendente de que tú llamas personas para tu obra hasta los confines de la tierra. Ese es tu plan ejecutivo, la gran comisión. Y se lo has dado a la iglesia, Señor. Quiera que como líderes podamos respetar eso, estar atentos y gozarnos en esto, Señor. Porque el misionero, el siervo de Dios, solo tiene que defender la causa del Evangelio. Porque ella es la que es puesta en causa. Siempre es puesta en causa la fe. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que con convicción y en paz puedan salir encomendados a una obra con tanta necesidad en un mundo convulso, en una política convulsa, donde Cristo es negado a diestra y a siniestra. Señor, que hagamos como Josué. Señor, que nos aferremos a la palabra, que no dudemos y que avancemos, que nos esforcemos, Señor, por la palabra, para continuar la obra de otros que también con abnegación y sacrificio le hicieron. Oramos todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. El esplendor de un rey
muchas gracias. Gracias, Junior. Gracias a todos los jóvenes ahí del grupo de alabanza. Gracias, Sergio, también por compartir con nosotros la palabra de Dios. Hermoso, hermoso ver esta maravillosa aventura a la que Dios nos invita a participar, cada uno en el lugar donde Dios nos coloca. Como decía Sergio, Dios llama a algunos a salir, Dios llama a otros a quedarse, pero todos somos parte de esta maravillosa obra de Dios. Así que agradecemos al Señor por este hermoso tiempo, lindo y digamos, de mucho desafío, tener tiempos así, donde meditamos, donde somos retados a seguir cada uno en el lugar donde Dios nos pone, avanzando en esta gran obra en la que Dios nos quiere utilizar. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo especial. Hay varios invitados. Bueno, recién Sergio compartía acerca de Víctor, de Jaruco. Damos gracias al Señor por sus vidas. Conozco a Víctor y a Jaruco desde hace muchos años, desde que llegamos aquí al Perú en el año 92, pocos años más tarde. Allí tuvimos la bendición de conocerles y ver cómo el Señor ha estado obrando en sus vidas. Bueno, Víctor conoció al Señor desde niño, ahí en la primera iglesia bautista del Callao. Ya lo tuvimos al pastor Amico al principio guiándonos en oración. Jaruco ya siendo adolescente, jovencita ella, conociendo al Señor también a través de un programa televisivo. No sabía eso, Jaruco, pero estuve leyendo un poquito ahí tu testimonio. Lindo ver cómo Dios utiliza diferentes medios. El Señor te llevó a la iglesia allí en Príncipe de Paz. Ya después Víctor comenzó a congregarse también. Tenemos con nosotros a Alejandro Guamán, el hijo del pastor, y también tuve la oportunidad de estar con ustedes allí compartiendo un lindo tiempo de ministerio y ver la mano de Dios, cómo fue Dios guiando la vida de Víctor, de Jaruco. Ya luego Dios comenzó a colocar en ellos la carga de prepararse para servir al Señor. Y en el año 98, ¿no? En el año 98 ellos partieron para Argentina, ahí con su primer hijo, con Mauricio, que tenía 2 años de edad, y ellos partieron a Argentina para estudiar en el Instituto Bíblico, y allí estuvieron 3 años estudiando la palabra de Dios, y en ese lugar Dios puso en ellos la carga de formar parte del ministerio en Argentina, y por 14 años estuvieron sirviendo al Señor allí en ese lugar, y sabemos que han sido de tremenda bendición, no solo para el equipo, sino para muchos hermanos en diferentes iglesias y en jóvenes que también fueron alcanzados con el Evangelio. Después el Señor les sacó de Argentina, estuvieron en Brasil, allí estuvieron unos meses. Después de Brasil vinieron para aquí, para Perú, y bueno, primero congregándose un tiempito ahí en Príncipe de Paz, pero el Señor después les trajo con nosotros a la iglesia Vida Nueva en Chacarilla, y ahí hemos tenido ahí a Víctor y a Jaruco desde hace 5 años congregándose con nosotros. Y hermanos, cuando vemos todo esto, nada ocurre por accidente, no hay accidentes, no hay cosas fortuitas. Dios está allí detrás de cada situación, de cada detalle específico en nuestras vidas. Y ahora llegó este momento donde Víctor y Jaruco salen nuevamente, regresan a Argentina para retomar, continuar el ministerio, la obra que ellos habían estado desarrollando en aquel lugar, con nuevos desafíos, ya no solamente con un solo hijito pequeño, sino con 3 grandototes que van a estar ahí con ellos. Bueno, Matías ya está ya en el instituto, Mauricio se va a quedar todavía completando sus estudios, Mariano regresa con ellos a Argentina. Pero es lindo ver cómo el Señor va obrando, y esto es lo más importante, ser sensibles a la dirección de Dios, y Dios va a ir guiando, va a ir marcando los tiempos, y lo importante es estar donde Dios quiere que estemos, y que llevemos fruto para salvación de almas. Yo voy a dejar unos minutitos a Víctor, a Jaruco, que compartan algo cortito con nosotros, pero antes yo quiero mencionar algunos invitados especiales que nos están acompañando. Bueno, ya hemos presentado al pastor Amico,
al principio se ha tenido que retirar para estar en la reunión en su iglesia, y tenemos a Alejandro Guamán, al hijo del pastor Guamán, allí en la iglesia Príncipe de Paz. Él es diácono allí de la iglesia, y él va a tener también una parte en unos minutitos orando también por Víctor y por Haruko. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Ya hemos escuchado a Sergio, y gracias, Sergio, por tu participación y por la maravillosa obra que el Señor está haciendo a través tuyo en Argentina, en Sudamérica. Tenemos a Gerardo Latini, ahí está Gerardo, que Dios te bendiga, un gusto verte. También a Andrea, su esposa, que Dios les bendiga. Gerardo es el director del Instituto Bíblico en Argentina y va a estar ahí en una estrecha relación con Víctor y con Haruko en el trabajo que ellos van a estar haciendo, y Gerardo también le vamos a pedir que le esté orando en unos minutitos más. Y tenemos varios amigos, los quiero mencionar, lamentablemente no hay tiempo para que cada uno, yo estoy seguro que quisieran decir unas palabras, pero va a ser imposible por el tiempo. Pero tenemos a Toribio y a María Esther de Buenos Aires, Argentina, Daniel y Martina de Brasil, Wagner y Daisy también de Brasil, Paulo y Marisetti también de Brasil, y la hermana Chelita aquí en el Perú. Así que gracias a todos ellos por estar con nosotros y acompañar a Víctor y a Haruko. También tenemos a la familia de Haruko, de Víctor, la familia de Víctor, Berman, el hermano Berman, el papá de Víctor, con su familia también, a los hermanos de Víctor que están aquí en Perú, a Gladys y a Tañol, y también los hermanos que están en Ecuador, a Inés y a Sarbia. Así que un saludo para ellos. Y de la familia de Haruko, a Víctor Cavides y su esposa Ana, que son los papás de Haruko, y también sus hermanos que están aquí en el Perú, Claudio, Luis, Nati, Johnny, Corina, Yuri. ¡Wow! ¡Qué familia! Y también tenemos hermanos ahí en los Estados Unidos, Miluska, Javier y Janina. ¡Wow! La verdad que Dios les ha bendecido con una preciosa familia. Así que aquí tenemos pastores, misioneros, hermanos en la fe, familiares, un hermoso tiempo. Alabamos al Señor, porque de eso se trata la obra misionera. No es solamente salir y predicar, pero es disfrutar de esta comunión maravillosa de los hijos de Dios. Y vamos a hacer lo siguiente, ya estamos llegando a la parte central. ¿Vieron como en una ceremonia de bodas que llega la parte de los votos? Bueno, acá ya estamos llegando a la parte central, donde vamos a tener una oración especial encomendando a Víctor, a Haruko, y también a Mauricio, a Matías, a Mariano, a la obra del Señor, para continuar la obra del Señor, porque ellos ya han estado sirviendo ya al Señor por muchos años en Argentina, en Brasil y ahora aquí en el Perú. Y voy a pedir ahí a algunos hermanos que nos guíen en oración. Pero antes, a ver, Víctor, Haruko, pueden ahí abrir el micrófono, compartirnos unas palabritas. Y bueno, estamos aquí acompañándoles en este momento tan especial. Bien, gracias Rubén, gracias hermanos, amigos que nos están acompañando en este momento especial para la familia. Un momento realmente donde nuestro corazón rebosa de alegría, pero a la vez también el hecho de alejarnos, de estar en otro país, también causa un poco de tristeza, porque hay amigos, ¿no?, que estamos dejando, queridos de las iglesias que nos acompañan. Pero antes que yo dé algunas palabras, quiero que empiece mi esposa, ¿sí? Y va a decir algo y después yo ya termino con lo que queremos decir. Bueno, sí, buenos días hermanos, qué lindo, estoy realmente con el corazón re emocionada, muy agradecida a Dios por todos los que están aquí presentes y agradecida a Dios por estos 7 años tan importantes en nuestras vidas aquí en Perú, ¿no? Pasaron muchas cosas, pero Dios nos mostró su amor, su misericordia y que no nos abandonó nunca. También quiero agradecer a mi esposo y a mis hijos, especialmente a mis 3 hijos, porque juntos aprendimos de que Dios no quiere hijos consentidos, sino que Él siempre nos va a estar moldeando, siempre va a estar instruyéndonos con su palabra para ser mejores siervos en su obra. También agradezco por la iglesia, por
las tres iglesias que han sido de mucha bendición, ¿no? La primera iglesia bautista del Callao, que nos recibió con mucho amor, mucho cariño. Nuestra iglesia de muchos años, la iglesia Príncipe de Paz, que también nos recibió con los brazos abiertos cuando llegamos, y por las amistades hermosas que tenemos ahí. También agradezco por la iglesia Chacarilla y por las preciosas mujeres que Dios me ha permitido conocer en estos años. Estos 2 últimos años que hubo de aislamiento fue una bendición para mí, fue una contención de parte de todas, porque juntas, abriendo la palabra de Dios, aprendiendo el año pasado, ¿no?, de la armadura de Dios, que fue clave para mí, y juntas con ustedes aprendí a fortalecerme en el Señor y a llenarme de esa armadura. Y hoy, y este año, ¿no?, aprendiendo a ser mujeres verdaderas de Dios, ¿no? Realmente todo eso ha llenado mi corazón para poder fortalecerme y amarlas y llevármelas en mi corazón ahora en este paso que estoy dando. También quiero agradecer a una persona muy especial que estuvo muy cerca, sin embargo, a pesar de la distancia, ella estuvo orando mucho por nosotros, ¿no? Es la hermana Chelita, Graciela Ciudad, dice ahí. Ella oró por nosotros específicamente. Ella siempre estuvo orando, cada día. Estamos orando específicamente. Y doy gracias a Dios por ella. Gracias a Dios por mis amistades de Argentina, de Brasil, que de las de Argentina ya prontito las voy a ver y voy a estar cerca de Brasil y ya las voy a ir a visitar en algún momento. Pero estoy feliz por lo que este paso, ¿no?, de poder salir, también haber sido bendecida con las mujeres del equipo de Palabra de Vida Perú, por Graciela, por su influencia, por el ejemplo. Doy gracias a Dios por todo. Y bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Que Dios los bendiga. Bueno, ya prácticamente Haruko lo dijo todo. Ellas hablan más que uno, pero ¿qué vamos a hacer? No es así. Estoy, la verdad, muy agradecido a Dios por todo este tiempo. Sí es cierto, estuvimos muchos años involucrados en las cosas del Señor, pero hay algo que siempre quedó marcado en mi corazón, es cuando un día en una escuela dominical, allí en la primera iglesia bautista del Callao, la maestra de la escuela dominical mencionaba ahí en cuanto a la salvación y no de que uno no era salvo por ir a la iglesia, que uno no era salvo porque leía la Biblia o porque oraba. Y eso me chocó porque yo a mis 7 años decía, pero yo hago eso y no soy salvo, ¿y qué pasa conmigo? Y ese día la maestra me explicó de cómo ser salvo. Tomé decisión por Cristo a mis 7 años y después al poco tiempo me bauticé y empecé a seguir una vida cristiana, siguiendo lo que estábamos haciendo junto a mis padres, hasta que en un tiempo de mi adolescencia me aparté del Señor. Pero luego, ¿no?, en medio de ahí, en la universidad, mientras estaba estudiando la carrera, Dios tocó mi corazón y me dijo, hijo, te necesito de nuevo, quiero que estés conmigo. Y entendí allí lo que era realmente el hecho de haber estado alejado de Dios. Y a partir de ahí, queridos hermanos, en el momento que consagré mi vida al Señor y rehice mi vida, pude entender realmente la misericordia de Dios que tenía para conmigo. Conocí la iglesia Príncipe de Paz, allí empecé, allí conocí a Haruko, y un día mientras yo le decía y le expresaba mi cariño y mi amor hacia ella cuando iniciamos nuestra relación, le dije, no solo quiero que seas mi enamorada, sino también mi esposa, pero que juntos un día sirvamos al Señor. Como misioneros. Y el Señor obró. Ese era nuestro sentir. Formar un hogar cristiano, un hogar donde Cristo sea el centro de nuestras vidas, y no solamente como pareja, sino también con nuestros hijos. Las lágrimas que derramo ahora no es
porque me siento mal, sino porque estoy agradecido con Dios. Porque una vida destrozada, en su misericordia, la conformó a Él, a sus pasos. Y hermanos, este momento es especial para nosotros porque el hecho de tener las iglesias ahora compartiendo con nosotros este momento es una confirmación de lo que Dios quiere seguir haciendo para nuestras vidas. Hermanos, gracias. Gracias por la familia nuestra, por la familia espiritual, por mis hijos, mi esposa. Porque en medio de todo esto uno podría decir, mi viejo se equivocó, habrán dicho, ¿no? Mi esposo se equivocó. Pero la gracia de Dios estuvo en nosotros. Y ellos, siguiendo a papá, siguiendo a Dios, me acompañaron en medio de todas estas decisiones que hemos venido tomando. Confirma Dios su obra en nosotros. Y tomamos este pasaje en este tiempo, cuando va diciendo ahí en Filipenses 1:6, ¿no? Y lo voy a leer porque con los libros me voy a olvidar, pero dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese es el sentir que tenemos, ¿no? Él va a terminar con nosotros haciendo esa gran obra. Gracias, hermanos, gracias. Estamos muy, muy bendecidos por este tiempo. Con la Iglesia Bautista de Callao, con la Iglesia Príncipe de Paz, con Vida Nueva Chacarilla, con los hermanos del equipo de Palabra de Vida, también de Perú, que también nos abrieron los brazos, un lindo tiempo, con nuestras familias. Gracias, hermanos, los amamos, nuestros amigos de Brasil, de allá, de Argentina también, y amigos aquí en el Perú que dejamos con un gran corazón. Gracias, gracias, hermanos. Gracias, gracias Víctor, gracias Haruko, hermoso. Vemos ahí la mano del Señor obrando en sus vidas, agradecemos a Dios por ustedes. Y por supuesto, esto no solamente es un tiempo para encomendarles a la obra o confirmar lo que el Señor está haciendo en sus vidas, sino que es un tiempo también de compromiso nuestro, tanto en la iglesia en Chacarilla, en la primera iglesia bautista del Callao, Príncipe de Paz. Hermoso ver la comunión de las iglesias apoyando la obra del Señor y viendo cómo Dios levanta obreros para que su obra avance. Vamos a lo siguiente, vamos a tener ahora sí un tiempo especial orando por Víctor, por Haruko, encomendándoles a esta nueva etapa de ministerio que ellos van a emprender en Argentina. Ellos están partiendo del Perú el próximo sábado, el 3 de julio, creo que están llegando tempranito el domingo 4, pero vamos a pedir a Dios que Dios les guíe, que Dios esté con ellos, que Dios les sostenga a toda la familia y que los utilice de una manera muy especial. Lo vamos a hacer en este orden. En primer lugar le voy a pedir a Alejandro Guamán, si puedes empezar, hermano, orando al Señor por la familia Trigoso. Luego inmediatamente, terminando Alejandro, continúa Gerardo Latini desde Argentina, orando también por ellos, y terminamos con Darío Segarra, quien es miembro de la Junta Directiva en la iglesia aquí en Chacarilla, y de esa manera vamos a tener estas 3 oraciones, el resto vamos a acompañar este tiempo encomendando la vida de Víctor y de Haruko en las manos del Señor. Así que comenzamos entonces con Alejandro. Adelante, hermano. Bien, oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por este tiempo tan precioso que tú nos has dado de poder reunirnos. Un grupo de hermanos de diferentes lugares, de diferentes países, pero con un mismo sentir, oh Señor, que es de alabar, que es el de adorar tu nombre, de reconocerte, oh Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en esta oportunidad, oh Señor, por Víctor, por Haruko, por sus hijos. Gracias, oh Señor, porque tú estás poniendo en su corazón este deseo de trabajar, de seguir sirviéndote. Y queremos encomendarlos, oh Señor, en tus manos, para que tú puedas fortalecer su espíritu,
para que tú los ayudes, oh Señor, en toda esta tarea y en esta labor que ellos van a comenzar. Tú, oh Señor, fortalece siempre su espíritu, que ellos sean varones esforzados, que, oh Señor, ellos puedan perseverar en la fe y que, oh Señor, puedan ser utilizados por ti para el engrandecimiento de la obra. Tú, oh Señor, cúbrelos con tu mano bendita, tú dales salud, dales, oh Señor, todo lo que ellos están necesitando, cubre sus necesidades, Padre Celestial. Oramos también por Mauricio, oh Señor, que va a quedar aquí en Perú, para que tú lo sigas ayudando, para que tú lo guíes, oh Señor, en tu camino, ayúdalo también en sus estudios, sé con Mariano, con Matías también, oh Señor, que ellos, Padre Santo, también como hijos tuyos puedan dar el soporte a sus padres en esta tarea que como familia también ellos están emprendiendo. Tú guárdalos en todo momento, Padre Santo. Sé tú su fortaleza. Sé tú, oh Señor, quien aliente su corazón cuando el enemigo seguramente quiera traer desánimo. Quiero, Señor, hacerlos flaquear. Tú, oh Señor, los puedas sostener. Tú los puedas mantener con firmeza, sabiendo, Señor, que este llamado que ellos tienen es un llamado tuyo, que se sostiene, oh Señor, en la fe, que se sostiene en tu palabra. Tú guárdalos, cuídalos, oh Señor, cúbrelos nuevamente con tu mano bendita y tú llévalos, oh Señor, síguelos utilizando y que a través de su trabajo, Señor, muchas personas puedan llegar a conocerte como Salvador personal en su vida. Muchas familias cristianas también puedan ser bendecidas, oh Señor, a través de la exposición de tu palabra, a través de la consejería. Encomendamos, pues, oh Padre Santo, en tus manos a toda la familia Trigoso Cavides. Guárdalos, cuídalos, llévalos, oh Señor, con tu cuidado, con tu protección, porque todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, también en esta mañana te agradecemos por la posibilidad de poder estar juntos como iglesia, hermanos, juntos, congregados, en el nombre de Jesucristo, para poder ser testigos de lo que tú estás haciendo en la vida de Víctor, de Jaruco, de sus hijos. Y Señor, nosotros que conocemos a Víctor desde hace años, quizás no tenemos el conocimiento que me impactó escuchar del pastor que dice desde niño le conocía. Somos testigos, Señor, de cómo tú les utilizaste en tu obra aquí en Argentina, luego en Brasil, luego en Perú. Y, Señor, en este momento tú les estás pidiendo en una manera específica que vengan para aquí, para Argentina, y la Iglesia de Perú, con las manos abiertas, acompañándoles en este tiempo en una manera especial, entendiendo lo que tú estás poniendo en sus corazones. Oro, Señor, para que bendigas en una manera especial los pasos de fe que están tomando Víctor, Jaruco. Oro por el acompañamiento de Matías, que tenemos aquí, es un tesoro precioso poder compartir con él, Señor, cada día aquí en Argentina, pero oro también por Mauricio, por Mariano, para que tú, Señor, les estés dando la sabiduría y el discernimiento para entender las decisiones que sus padres van tomando y poder estar acompañándoles como lo hicieron hasta ahora. Bendíceles, Señor, grandemente. Oro por los próximos días, esos próximos días de preparativos y de viaje para llegar aquí en Argentina. Que tu paz y tu bendición estén con ellos. Oro, Señor, por la familia, por un lado de Víctor, por otro lado de Jaruco, que de alguna manera también están entregando el tiempo y van a extrañar y todo lo que implica el sentimiento, la separación temporal por trasladarse de país. Y oro, Señor, para que tú les bendigas a cada uno de ellos. Escuché que están en Estados Unidos, en Ecuador, algunos en Perú. Bendíceles, Señor, también grandemente. Bendice y provee, Señor, para las necesidades personales de la familia Trigoso. Guárdales, Señor,
en todo lo que tienen que preparar. Protégeles en una manera especial. Es increíble, Señor, que en medio del COVID, fronteras cerradas, tú abras las puertas para que el próximo sábado puedan estar llegando aquí en Argentina. Evidentemente, tú estás detrás de esto, Señor, y es parte de tu plan. Bendice nuevamente la iglesia, Señor. Bendice este tiempo. Encomendamos en tus manos la familia de Víctor, de Haruko, para que tú les guardes, les bendigas y les protejas en una manera especial. Lo hacemos todo esto, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre en este tiempo especial, que es un privilegio para nosotros, en este tiempo de encomendación de nuestro amado hermano Víctor Trigoso y su esposa Haruko y su familia. Queremos reconocer, Señor, que para nosotros ha sido una gran bendición el tenerlo con nosotros durante estos últimos años, porque hemos apreciado y reconocido en él un hombre de fe, un hombre que en obediencia sale al campo a continuar tu obra, Señor. Un hombre que andó de conformidad a la vocación con que fue llamado. Un hombre que en los muchos estudios y muchas prédicas nos enseñó a imitar a Jesucristo y amarnos unos a otros como Él nos amó. Un hombre que nos llevó a conocer más de Jesucristo para andar como hijos de luz. Un hombre que en realidad nos enseñó a caminar también, como dice Pablo, sabiamente. Queremos reconocer, Señor, en esta mañana que estamos seguros que Él continuará tu obra porque es guiado por el Espíritu Santo. Esta es una obra que está trazada en el plan perfecto de Dios para continuar en otro lugar. Gracias, Señor, te damos por su presencia entre nosotros. Gracias por el tiempo que estuvo con nosotros. Gracias por las enseñanzas que nos deja, por el ejemplo que nos dio. Y oramos en esta mañana encomendándolo, Señor, para que tú lo sigas protegiendo, para que tú lo sigas guiando, para que le sigas dando la dirección que necesite para continuar tu obra en la Argentina. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Gracias al Señor. Hermoso tiempo. Alabamos a Dios por esta preciosa salvación que Él nos ha dado y esta preciosa comunión que podemos disfrutar como miembros de la familia de Dios. Así que damos gracias a todos aquellos que se han unido a la familia de Víctor, la familia de Haruko, amigos, hermanos en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos, aquí mismo en el Perú. Gracias, hermanos, por acompañarnos y gracias porque ha sido un tiempo muy especial. Ahora, ya estamos terminando algunas cositas finales. En primer lugar, como iglesia queremos participar de una manera práctica en esta nueva etapa que Víctor y Haruko están emprendiendo en la obra misionera. Así que como iglesia y en forma individual, los hermanos que conformamos aquí la iglesia en Chacarilla queremos participar con una ofrenda especial para ellos. Así que sabemos que esto es, obviamente vamos a tener que hacerlo con transferencia a las cuentas de la iglesia, comunicándonos entre nosotros, con Bárbara, con Darío, con César. Queremos levantar una ofrenda especial como iglesia para contribuir, para ser parte de una manera práctica en esta nueva etapa de ministerio para Víctor y Haruko. Recuerden que la obra de Dios es dar, orar, dar e ir, ¿no? Muy bien, entonces podemos
colaborar ahí a través de nuestras ofrendas, porque esas ofrendas van a hacer posible que todos estos planes, estos proyectos se concreten y la obra de Dios continúe. Así que hoy día, domingo, nos contactamos, queremos como iglesia apoyar de una manera práctica a la familia Trigoso. Eso por un lado. Por otro lado, dos avisos finales, ya terminando, algo interno de la iglesia. Queremos saludar el día de hoy, cumpleaños, Matthew Miranda, el hijo de nuestro querido hermano Juan y de Nérida. Un saludo para ti, Matthew, que el Señor te bendiga y que el Señor también esté obrando en tu vida de una manera especial. Y mañana, Valeria Díaz, la hija de nuestra hermana Carmen Cherres, también cumpleaños Valeria, así que un saludo especial para ti. Y Manuel Vilela, me ha informado que este próximo sábado 3 de julio, a las 3:30 de la tarde, nos reunimos ahí en la iglesia para salir a repartir los folletos del COVID, que todavía nos están quedando varios de esos folletos que la iglesia ha impreso específicamente para repartir. Ya se han repartido varios, pero este próximo sábado, ahora, Víctor y Haruko se van, pero nosotros nos quedamos, ¿no? Y la obra de Dios continúa. Y la obra de Dios la tenemos que hacer nosotros aquí en Lima, en el Perú. Así que esa va a ser una oportunidad. Dijimos de dar, orar e ir. Bueno, este próximo sábado está la oportunidad de ir, de repartir folletos y de llevar este precioso mensaje del Evangelio a tantas personas que necesitan escuchar del Señor Jesucristo. Bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Ha sido un tiempo precioso, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos aquellos que han estado participando con nosotros. Termino con una oración final y luego abrimos este tiempo y los micrófonos para saludarnos. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa mañana que nos has regalado. Gracias por el privilegio, gracias por esta salvación tan maravillosa que tú nos has dado, y también el privilegio de servirte y de compartir esta salvación con otros. Te alabamos, Señor, por esta comunión que hemos disfrutado juntos. Gracias por pastores, misioneros, obreros, siervos tuyos, líderes que estás usando en diferentes partes del Perú y del mundo. Y una vez más, dejamos en tus manos las vidas de Víctor, de Haruko, de sus hijos, para que tú sigas obrando en ellos. Te alabamos, te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Oramos. Amén.